A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si el dinero que tenemos en la billetera no viniera de un solo banco central, sino de, no sé, docenas de bancos privados compitiendo entre ellos? Bueno, hoy vamos a analizar una historia económica fascinante, el momento en que Chile decidió probar justamente esa idea. Suena un poco a fantasía económica, ¿no? Que cada banco pueda emitir sus propios billetes. Pero esto no es teoría, ¿eh? Fue un experimento real que se llevó a cabo en el siglo XIX. Vamos a meternos de lleno a ver cómo y por qué pasó. Ok, para poder entender cómo llegaron a una solución tan radical, primero tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a mediados del siglo XIX en Chile para ver el problemón que tenía su economía. Imaginen la escena. La economía chilena estaba despegando. El comercio crecía, todo iba para arriba, pero había una contradicción gigante. Era casi imposible hacer las compras del día a día. Faltaba lo más básico: monedas. Esta escasez amenazaba con frenar en seco todo el progreso del país. ¿Y de dónde venía todo este lío? Bueno, la raíz del problema estaba en su sistema monetario, conocido como bimetalismo. Esto, en simple, significa que el gobierno fijaba por ley cuánto valía el oro en relación con la plata. En teoría suena estable, pero en la práctica fue el origen del caos. Miren, aquí está el meollo del asunto. La ley en Chile decía que una onza de oro valía 16.39 onzas de plata. Pero si uno iba al mercado mundial, esa misma onza de oro te compraba solo unas 15.3 onzas de plata. ¿Qué significa esto? Que la plata estaba oficialmente subvalorada dentro de Chile. Valía más afuera. Entonces, la conclusión es súper lógica. Si alguien tenía una moneda de plata chilena, era mucho más rentable sacarla del país y venderla en el mercado internacional. El resultado fue que las monedas de plata, que eran las que se usaban para las compras chicas, simplemente desaparecieron. El país se quedó, literalmente, sin sencillo. Y mientras el gobierno no reaccionaba, la gente, los comerciantes, no se iban a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Se vieron obligados a inventar sus propias soluciones y así crearon una economía monetaria paralela, totalmente informal. Y aquí se ve la creatividad que nace de la necesidad. Los comerciantes empezaron a emitir vales, que eran como promesas de pago. Empezaron a circular fichas de haciendas y minas. Hasta reaparecieron las viejas macuquinas, esas monedas de plata hechas medio a la rápida. Las casas comerciales más importantes incluso se pusieron a imprimir sus propios billetes. Pero claro, este sistema era una bomba de tiempo. Como advertía el gobernador de Freirina por allá en 1838, estas casas comerciales emitían dinero sin ningún respaldo, sin ninguna garantía. Si una de estas casas quebraba, sus billetes se convertían en papel mojado de un día para otro y arrastraban a miles de personas con ellos. Esta crisis y todas estas soluciones improvisadas forzaron a que el país se sentara a discutir en serio. La élite chilena estaba súper dividida sobre cómo resolver el problema de una vez por todas. ¿Debían crear un sistema bancario formal? Y si sí, ¿cómo debía ser? El debate tenía dos bandos clarísimos. Por un lado estaban los comerciantes poderosos de Valparaíso, que ya funcionaban como banqueros informales. Ellos decían que crear bancos formales iba a generar desconfianza y espantar la inversión extranjera. En la otra esquina, un grupo cada vez más grande insistía en que el sistema actual era un desastre y que se necesitaba una banca de verdad para que la economía pudiera seguir creciendo. El debate parecía que no iba a ningún lado, con intereses muy fuertes bloqueando cualquier cambio. Pero entonces llegó un personaje clave a Chile, y trajo con él una filosofía económica que le dio un giro de 180 grados a toda la discusión. Y a partir de ese momento, todo se aceleró. Fíjense, en 1855, el gobierno chileno contrata a este economista francés, Jean-Gustave Courcelles-Seneil. Él empieza a promover una idea que en ese entonces era, radical, que la competencia entre bancos, y no un monopolio del Estado, era la mejor forma de tener una moneda estable. Sus ideas pegaron fuerte y muy rápido, hasta que todo culminó en la histórica Ley de 1860. La filosofía de Courcelles-Seneil era puro liberalismo económico. Él creía que el mercado, si se le dejaba competir, se iba a autorregular. Confiaba en que los propios bancos, para mantener la confianza de la gente y que sus billetes fueran aceptados, se verían obligados a ser responsables y solventes. Y esta fue la idea que terminó por convencer a los legisladores. Y así, después de décadas de escasez, de soluciones improvisadas y de un debate intensísimo, Chile se lanzó a uno de los experimentos de banca libre más puros de la historia.
Ahora, es súper importante entender qué significaba banca libre en este contexto. No era el lejano oeste financiero, ¿eh? Era un sistema de competencia, sí, pero dentro de un marco con reglas claras. No había un banco central, pero sí había regulación. La ley estableció un marco muy claro. Primero, no cualquiera podía abrir un banco. Se necesitaba la autorización del gobierno. Segundo, y esto es clave, la cantidad de billetes que un banco podía emitir estaba atada a su capital. Un incentivo gigante para ser solvente. Y lo más importante, la transparencia era obligatoria. Tenían que publicar sus balances todos los meses para que la gente supiera en quién podía confiar. Y este es quizás el punto más brillante de toda la historia. La ley de bancos de emisión no fue una idea teórica impuesta desde arriba. Fue más bien el reconocimiento de que las soluciones que el propio mercado ya había creado de forma informal, como la emisión de billetes por casas comerciales, funcionaban, pero necesitaban un marco legal que les diera orden, seguridad y, sobre todo, confianza. El experimento chileno duró décadas y su legado se sigue debatiendo hoy en día, pero nos deja con una pregunta fascinante para nuestro mundo, un mundo dominado por bancos centrales. ¿Será que perdimos algo al abandonar la competencia monetaria? ¿Podrían los principios de este sistema del siglo XIX darnos alguna lección para los desafíos de hoy? Es una idea que sin duda vale la pena pensar.